temas hay que mirarlos en el contexto. Hablar de por qué tenemos que pensar en unas Fuerzas Armadas distintas supone que los acuerdos de La Habana nos van a traer la paz. Y que entonces Colombia tiene, después de esa firma, una situación absolutamente distinta a la que tenemos hoy. Y yo creo que ahí hay varias ingenuidades y varias imprecisiones que sí conviene revisar. Porque la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer los colombianos no es ¿qué va a pasar después de que se firme? Es cómo realmente podemos construir la paz de Colombia. Porque algunos consideran que la mera firma del acuerdo trae como unas condiciones nuevas, novedosas, distintas a Colombia y que entonces aquí enfrentamos un país distinto. Ojalá uno pudiera decir eso, porque entonces tantos papeles que se han firmado en este país y tantas leyes pues tendrían un resultado muy distinto al que tiene el país actualmente. Y con esto quiero decir que la paz de Colombia no se va a conseguir mientras no haya un fortalecimiento institucional. Y eso significa que podamos hacer presencia, no solamente con fuerza pública, sino con autoridades locales, con inversión social y con la oferta de los servicios estatales en todo el territorio nacional. Supongamos que simplemente el acuerdo cambia las circunstancias, senador Roy. Entonces uno diría que deberíamos tener un resultado igual al que se obtuvo con el supuesto cese unilateral de las FARC. Y conviene recordar que ese cese unilateral que decretaron las FARC, cuando usted mira las cifras de la CELAC, que es una organización que le hace seguimiento al conflicto desde la Universidad Javeriana, encuentra que la situación de violencia en Colombia es muy parecida a lo que había en el gobierno, al final del gobierno del presidente Uribe. Como quien dice, con el cese unilateral de las FARC volvimos a salir al mismo llano que nos había traído la seguridad democrática. Entonces, observemos los siguientes datos que me parecen interesantes. Durante el cese unilateral al fuego del 12 de diciembre hasta el 22 de mayo, 52 miembros de la fuerza pública fueron asesinados, 15 miembros de la fuerza pública fueron heridos, 22 actos terroristas fueron cometidos por las FARC y 7 civiles fueron asesinados. Entonces, esto lo digo para que no sintamos que simplemente firmar que podría ser, va a cambiar las cosas. Porque entremos al tema de fondo. Supongamos, senador, que las FARC se desmovilicen. Y entonces se desmovilizaron todos los integrantes de las FARC. ¿Colombia viene a vivir la paz? No, porque aquí ya lo tenemos vivido los colombianos. Durante los años 90 se nos decía que ya venía la paz. Y después de los años 90 vinieron tal vez las más cruentas actos terroristas de los que tenga memoria en la historia de Colombia. Se decía que en la Constitución del 91 se iniciaba el gran proceso de pacificación de Colombia y que íbamos a vivir ahora el gran sueño de la paz. Yo grité también palabras de la paz cuando era una niña aquí durante el gobierno del presidente Betancourt, convencidos de que venía la paz. Todos los países no pueden ser ciegos a su historia, ni muchísimo menos sordos al dolor de las naciones. Porque también recordará el senador Galán, que fue víctima de eso, aquí cuando se dio de baja al gran mafioso y criminal Pablo Escobar, nos dijeron se acaba la mafia en Colombia. Y salieron todos los titulares de prensa y los colombianos estábamos muy contentos. Y después dijeron, no, es que quedan los carteles de Cali. Y cuando se pusieron presos a los Rodríguez Orejuela, salieron los grandes titulares también en la prensa nacional, el fin de los carteles y la mafia en Colombia. Y entonces surgieron los carteles del norte del Valle y se hicieron herederos del negocio del narcotráfico, las FARC, que empezaron a ser el mayor cartel de cocaína del mundo. Y esto, mis queridos generales, para que no olvidemos lo que ha sido la historia de Colombia. Cuando las FARC firmen en La Habana, unos nuevos carteles heredarán el negocio del narcotráfico y con ese dinero seguirán financiando la violencia en Colombia. Unos nuevos carteles, suponiendo que las FARC cumplan, van a ser los herederos del inmenso negocio de la minería ilegal, que usted lo sabe, senador, en su departamento, en el mío, en el del senador
como nos quieren hacer creer, a robar una que otra vaca, a vigiar, ¿no? Esos son dineros que van a financiar nuevos ejércitos ilegales que van a estar atormentando a los colombianos. Entonces esas son las realidades concretas de la historia de Colombia, que no se pueden desconocer y que por más que uno crea en la paz, no puede hacerse de la vista gorda frente a las realidades concretas que hemos vivido los colombianos. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí, general Bonomí? Que aquí se habla de la paz y del famoso acuerdo y se utiliza no como un mecanismo para fortalecer las instituciones colombianas, sino como un mecanismo para debilitarlas. Porque aquí estaba leyendo yo con horror, me imagino que ustedes ya conocen, el informe de esta Fundación Ideas para la Paz, que dice la fuerza pública que requiere el posconflicto. Esta Fundación Ideas para la Paz es la que ha dado todas las ideas para la negociación que se adelanta en La Habana. Y leo, no sin sorpresa, el deseo del presidente Santos de la famosa policía rural, que aquí la mencionan como la Guardia Nacional Rural, donde se dice que por supuesto va a estar incorporada por guerrilleros y por paramilitares retirados o reinsertados. Este es un informe de enero de 2015 que el país debe conocer, porque es que aquí nos echan un discurso, pero las realidades van por el otro lado. Entonces yo sí quisiera, senador Galán, que usted nos aclare ese alcance de la guardia o la gendarmería de la que habla, porque si esto va a ser la reincorporación del paramilitarismo y de las FARC en la fuerza pública colombiana, pues aquí a lo que vamos a hacer la destrucción de todas las instituciones colombianas. Aquí, porque se firman papeles, no se construye la paz. La paz se construye, como decía yo al principio de esta intervención, de la capacidad institucional del Estado. Y por eso el Centro Democrático ha sido crítico sobre este proceso, porque es que la primera institución que están, digamos, destruyendo en la negociación de La Habana es la de la ley. Porque decirle a los genocidas, decirle a los perpetradores de delitos de lesa humanidad que no tienen que pagar cárcel, lo que hace no es simplemente eso, es que hay impunidad y que ese es el precio de la paz. El problema de eso, senadora Vivian, y usted lo sabe, es que la ley no es obligatoria por sí misma. La ley depende de la aplicación que tiene en el tiempo, de la coherencia que tiene en el tiempo. Y si cada cierto tiempo, como está sucediendo en Colombia, simplemente hay una feria donde la ley se inaplica, pues por eso es que no logramos que la ley sea obligatoria para los colombianos. Por eso es que terminamos teniendo una ley que todo el mundo quiere negociar. Por eso ya no le sorprende a uno que el fiscal general de la Nación diga que este es un congreso ilegítimo y que aquí lo que hay que hacer es una constituyente con el narcoterrorismo. O que diga, como dice ahora, que lo que hay que hacer para que la ley funcione es bajarle las penas a los violadores de niños. Porque es que en eso estamos quedando, en la relatividad de la ley. Y eso me preocupa a mí mucho. Y quisiera decir otra cosa. El tema de la presencia del Estado no se limita al tema de la consolidación territorial, que fue un programa fundamental del gobierno libre, de que todas las áreas donde la fuerza pública actuaba tuvieran también una inversión de parte del Estado que le permitiera a la ciudadanía reconocer al Estado como el ente legítimo que se preocupa por los ciudadanos. Pero qué grave, mis queridos generales, y esto les ocupa, el hecho de que ahora se pretenda vender Isagen, porque es que Isagen se probó en el gobierno del presidente Uribe como uno de los mecanismos de la consolidación del territorio. Porque yo se lo preguntaba al ministro de Hacienda en el debate que teníamos hace unos días en la plenaria. ¿Qué empresa que no sea estatal va a invertir en el Cañón de las Hermosas? ¿Qué empresa, senador Enrique Rosero, va a invertir allá en Leiva y en el departamento de Nariño y del Cauca, en una de las zonas más violentas y minadas de Colombia, si no es una empresa estatal? Si no se hace la hidroeléctrica del río Apatía, pues eso significa que ese territorio va a seguir a merced de los violentos. Aquí no nos llamemos engaños. Yo creo que Colombia tiene que ser muy seria, y una cosa es el discurso político para ganar elecciones donde se le dice a los colombianos de buena fe que una firma consolida la paz. Aquí como congresistas tenemos que ser muy serios. Colombia ha hecho muchas firmas constituyentes
Usted acaba con un cartel y hay otro que le hereda, como ha sucedido en México. Cuando hubo mucha presión, pues se fue para México. Los colombianos no podemos ser ingenuos en eso. La firma de La Habana no significa que el narcotráfico se acabe en Colombia. Y por lo tanto, los ejércitos ilegales que han financiado el cartel de Medellín, el cartel de Cali, y que hoy financian las FARC, van a seguir siendo financiados. Los ejércitos ilegales que hoy defienden en los municipios de Colombia el negocio de la minería ilegal tampoco se van a acabar, van a seguir en pie de lucha. Y esas granadas antiaéreas que hoy recibe las FARC y que incautan allá en Barbacoa, Nariño, senador, van a pasar a manos de esos grupos. Y esas armas que dejó seguir el gobierno en una cosa que vale la pena que nos explicaran a los colombianos, porque se incautan, senadora Vivian, 7 containers de armas. Por información de inteligencia, decían los medios, que venían para las FARC y el gobierno las deja seguir para Cuba cuando no tenían ni siquiera los papeles en regla. Venían escondidas entre alimentos y otras mercancías. Y eso lo dejan seguir, senador Roy. Esas son las armas que van a recibir todos los del negocio de la minería ilegal y el narcotráfico. ¿Qué no